Maestrandas, muy buena tarde. Nuevamente, un verdadero gusto estar con ustedes en una clase más de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Vean, ya es la semana número 10 de clases como tal, no contando la semana de exámenes, por supuesto. Y hoy es un día 25 de abril del año 2026, así que espero hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendición y a los problemas soluciones. Así que estamos ya un poquito más de la cinturita del curso. Fácilmente, vean, ya tenemos 5 clases más y con ello estaríamos finalizando lo que es toda la etapa del derecho penal y procesal penal, que es parte de su formación. Así que espero que los temas continúen siendo interesantes. Hemos venido en este caso, abordando todo el tema de los actos conclusivos. Vean cuántas clases ya llevamos solo de actos conclusivos, porque para la universidad, pues es muy importante, es muy relevante que ustedes tengan claro esos conocimientos y que de esos conocimientos ustedes puedan también sacar sus propios análisis para casos en específico. Y el día de hoy, pues vamos a seguir abordando en base a esa etapa intermedia, en base a esos temas de los actos conclusivos, pues vamos a seguir abordando los mismos. Hoy es nuestra última clase sobre los actos conclusivos. A partir de ahora ya vamos a abordar otros temas. Eso implica entonces que hoy vamos a darles a conocer algunas conclusiones, algún tipo de resumen de lo que hemos venido haciendo en estas últimas clases, a manera que ese tema no solo ya esté superado, sino que ustedes lo tengan plenamente adoptado en sus conocimientos como tal. Es decir, no existan dudas sobre ello. En ese entendido, entonces, vamos a abordar algunas consideraciones, algunas conclusiones de esta etapa y tenemos un objetivo toral para el día de hoy y es conocer algunas consideraciones de la audiencia de etapa intermedia y en este caso pues me pareció muy importante, muy prudente que analicemos algunas consideraciones del querellante adhesivo, que muy poco se habla. Si ustedes se dan cuenta, lo hemos abordado de una manera somera, hasta incluso en ambos cursos, Derecho Procesal Penal y 1 y el Derecho Procesal Penal 2. Pero hoy quiero adentrarme más sobre esas consideraciones, esas atribuciones que tiene el querellante adhesivo, que a manera de un breve contexto, el querellante adhesivo es aquella persona que coadyuva con el Ministerio Público en la investigación. Es decir, el agraviado se convierte de ser un sujeto pasivo, de solo observar la audiencia, a ser un sujeto activo como querellante, puesto que como querellante puede coadyuvar, dice la ley, a Ministerio Público en esa investigación, puede hacer requerimientos, puede darle algunas consideraciones, algunas opiniones que tiene que tomar en cuenta o no Ministerio Público, pero es facultad del querellante adhesivo hacerlo. Y entonces tenemos que tener claro cómo se constituye una persona como querellante adhesivo en un proceso. Sencillo, maestrados. ¿Sencillo en qué sentido? En el procedimiento para hacerlo. Es totalmente oral o puede ser por escrito en algún momento del proceso, pero en las audiencias orales, maestrandos, llega quien dice ser agraviado, quien dice ser víctima y tiene esa calidad. Ya vamos a darle lectura a algunos artículos a continuación para que veamos quién tiene la calidad de querellante adhesivo y quién no. Pero, por ejemplo, en un delito de lesiones, por ejemplo, de lesiones, hablemos de lesiones graves. A una persona se le afectó en su integridad y le dañó su integridad y eso motivó que esta persona, ejemplo, tuviera una incapacidad para realizar labores por más de un mes, dice la norma, 147 de su Código Penal. ¿Qué sucede? Comete el delito de lesiones graves. Resulta que llega la persona que fue agredida a la audiencia y por medio de su abogado, llegan a la audiencia y solicitan la palabra. Y va a decir lo siguiente el abogado: señor juez, quiero
darle a conocer una petición. Resulta que mi patrocinado aquí presente, él es el agraviado directo dentro de este caso, tomando en consideración que fue la persona a quien se le dañó su integridad física, el quien no pudo laborar por más de un mes como producto de esas lesiones que sufrió y que le causó el señor aquí presente, el sindicado. Resulta, señor juez, que él como agraviado directo quiere constituirse como querellante adhesivo y en este caso coadyuvar con la investigación del Ministerio Público, razón por la cual al tener ese legítimo derecho como agraviado, como víctima, señor juez, le solicito en este momento que se le constituya a él como querellante adhesivo dentro del presente proceso y que esa calidad la tenga de manera parcial, puesto que en este momento procesal de esa manera debe de establecerse. Esto de conformidad, señor juez, de los artículos 116, 117 y 118 del Código Procesal Penal. ¿Es cuánto, señor juez? Vean, esa es la solicitud. ¿Qué va a hacer el juez en ese momento? Le va a correr audiencia al Ministerio Público. Ministerio Público, en base a esa solicitud, escucho su pronunciamiento sobre ella. Entonces el Ministerio Público, pues, lo más lógico que va a hacer es que no se va a oponer a esa constitución como querellante porque a él le asiste, a la persona le asiste como tal ese derecho. Entonces va a decir, no tengo ninguna objeción, señor juez, sobre esa petición. La defensa puede ser que tenga alguna objeción. Lo cierto es que la defensa puede oponerse o no, ¿verdad? Manifestar que no tiene ninguna objeción también. Y en este caso, entonces el juez va a resolver con lugar a esa petición, dándole la calidad al señor agraviado a partir de ese momento de querellante adhesivo, con la dirección, ¿verdad? Con la dirección técnica de su abogado auxiliante. ¿Qué quiere decir eso, maestrandos? Quien tiene la calidad de querellante no es el abogado, es el agraviado. El abogado solo lo dirige, solo lo está apoyando en el tema técnico jurídico, ¿verdad? Ese es su asesor, por decirlo así, jurídico. Por ende, entonces, la calidad de querellante es sobre el agraviado, no sobre el abogado. ¿Por qué les menciono esto? Porque hemos tenido casos en donde algunos abogados han llegado a las audiencias y han dicho esto: señor juez, voy a actuar hoy como querellante, como abogado del querellante adhesivo, porque fíjese, señor juez, que él no pudo venir a la audiencia, él tiene muchas ocupaciones, pero estoy yo aquí presente y yo voy a ejercer los derechos de mi patrocinado. Bueno, para ejercer los derechos de otra persona, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener esa legitimación. ¿Cómo se legitima? Mediante un mandato, ¿verdad? Mediante un mandato podría el abogado representarlo, siempre que se haya realizado ese mandato judicial con representación, se llama, que sea inscrito en el registro de poderes del organismo judicial, del Archivo General de Protocolos, y una vez inscrito, entonces ya tiene esa calidad y por ende va a mostrar su mandato y con eso podría el abogado ejercer esa función en representación de su patrocinado. Pero cuando yo le pregunto, señor abogado, previo a darle respuesta, usted trae consigo algún documento que lo legitime a usted para poder representar a quien dice usted ser su patrocinado. No, señor juez, no tengo ningún documento, pero en las constancias procesales obra que en fecha tal y tal y tal y tal nos constituimos como querellantes adhesivos y usted aceptó nuestra participación. Ah, correcto. Entonces ahí resuelve. Entonces, ¿qué hacemos? Se deniega su petición, no al lugar a la misma. ¿Por qué? Porque la calidad de querellante adhesivo es hacia el agraviado, es hacia la persona. Por ende, usted tiene razón, abogado, se le dio esa calidad, se le confirió esa calidad en fecha tal y tal, pero es a su patrocinado. Usted solo ejerce la dirección técnica. Por ende, si usted no tiene ningún documento que ampare esa legitimación para representar a él, no puede intervenir en esta audiencia. Por ende, en todo caso, usted puede observar la audiencia, pero no tiene ninguna participación en ella, porque es su patrocinado el que tuvo que estar presente.
Entonces se deniega, ¿verdad, maestrandos? Lo que les quiero dar a conocer es que se deniega esa participación al abogado porque él no tiene esa calidad, es su patrocinado. Es decir, entonces, que para que él pueda apoyar a su patrocinado en la audiencia, tiene que estar él, tiene que ir acompañado de él, no lo podría representar solo así. ¿Correcto? Ahora, ¿qué ha sucedido? También maestrandos, porque lo tienen que ustedes también tener este conocimiento. Esto es más práctica. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que llegan los abogados, los que conocen o los que no quieren sorprenderlo a uno, y dicen, señor juez, ahorita que usted dio inicio a la audiencia, quiero pedirle la palabra, gracias por dármela. Usted puede darse cuenta, señor juez, que mi patrocinado hoy no está presente, pero le quiero informar que resulta que él está padeciendo de una grave enfermedad o se enfermó, lo que motivó que él no estuviera presente el día de hoy. Señor juez, yo quiero pedirle a usted que reprograme la presente audiencia para otra fecha, tomando en consideración que mi patrocinado tiene derechos que quiere dar a conocer dentro de este proceso y por su enfermedad, pues al no estar presente no lo va a poder realizar. Así que en garantía de esos derechos, señor juez, le solicito que usted los reprograme y que al no tener en este momento como abogado alguna constancia de lo que le estoy manifestando, me pueda conceder un plazo prudente para que le podamos acreditar el estado de salud que tiene mi patrocinado. Considero, señor juez, que con 2 días que usted me pueda dar sería suficiente como abogado para poder cumplir con ese cometido. ¿Qué va a hacer el señor juez en ese momento? Le va a correr audiencia a los demás sujetos procesales. Algunos pues, se oponen, otros dicen que está bien, que se reprograme. Pero normalmente, cuando es la primera vez que eso sucede y si el juez advierte de que no es una forma de alargar el proceso, de dilatar el proceso, o sea, de mala fe esa petición, sino que es un caso real, muchos jueces pues accedemos, ¿verdad? Decir, bueno, es más prudente reprogramar una audiencia que la lleve a cabo y de repente resulta ser cierto de que él está incapacitado de venir y por haber continuado con la audiencia voy a poder vulnerar algunos derechos de estas personas, no ser garante de esos derechos. Se reprograma. Ahora, cuando existen dudas de uno como juez de que el abogado está actuando de mala fe y lo que están haciendo es alargar maliciosamente el proceso, lo que hacemos es sí reprogramar, pero se le ordena al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se constituya, ¿verdad? Al lugar en donde se encuentra su patrocinado de quien solicitó ese reprograme y que establezca el estado de salud actual y si eso impidió que estuviera presente en la audiencia. Y así va a llegar, me va a presentar su dictamen y si veo, ¿verdad? Si corroboro que está mintiendo, entonces se puede, en este caso, señalar audiencia inmediata o bien se puede decretar la rebeldía de una persona y la inmediata orden de aprehensión porque se está viendo maliciosamente una actitud, ¿verdad? Eso pasa en la práctica. ¿Por qué? En todos lados, maestrando, ustedes no me dejarán mentir, tenemos pues, lastimosamente esa mala fe. Como también tenemos a personas que obran de muy buena fe, ¿verdad? De esa sana fe como tal. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? En la práctica. Y que se los comparto porque son las formas en que se han resuelto algunos casos en específico. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Gracias, doctor. Ahora, ¿qué tan fuerte debe ser, digamos, la enfermedad? Porque lo común es que todo el mundo dice que se enfermó del estómago y eso va a ser un día o un rato, horas. ¿Qué tan fuerte tiene que ser para que no se presente? El motivo, maestrando Edwin, tiene que imposibilitarle a una persona asistir a la audiencia, o sea, que esté imposibilitada. Es decir, que tiene que ser una causa justificable. No es específicamente las horas, sino que le imposibilitó asistir. Por ejemplo, lo que usted dice, un tema del estómago, pero el tema del problema del estómago tiene que impedirle el poderse movilizar. Por ejemplo, una intoxicación, por ejemplo.
No podría llegar una persona a una audiencia si está intoxicada de esta manera. Pero, por ejemplo, es un dolor leve en el estómago, pues pudo haber llegado, ¿verdad? Es tan leve que no le imposibilitaba. Entonces, la circunstancia es que le imposibilite llegar, imposibilite. No es que no quiso llegar, no es que no tenía ganas, no es de que voy a llegar cuando yo quiero, no, es que se me imposibilita. Yo sí quería, pero esto me imposibilitó. En eso es que nos enfocamos, maestrando Edwin. Ok, y yendo un poco más todavía, si llega, pero llega ebrio, como se habló en clases anteriores, que no podían tomar, pues sí llegó, pero está ebrio. Ya me pasó, maestrando. Le cuento que ya me pasó. No muchas veces, ya me pasó dos veces. Citamos a una persona por el delito de negación de asistencia económica. No había cumplido con su obligación. Resulta que me dice el Ministerio Público antes de la citación, antes que yo ordenara la citación, me dice el Ministerio Público, señor juez, es que no lo cite porque él es un ebrio consuetudinario, ¿verdad? Es una manera bonita de decirle a una persona que es ebrio, ¿verdad? Pero es una persona adicta al alcohol. Entonces, esta persona adicta al alcohol, me dice el Ministerio, no va a venir porque es más, él se mantiene en las calles y él solo cesa un poco, está sobrio y al otro instante ya está ebrio otra vez, me lo dice el Ministerio Público. Bueno, vengo yo y les digo, correcto, usted tiene razón y me dice que él es un ebrio consuetudinario, eso no lo vamos a discutir. Pero yo voy a garantizar, le digo al Ministerio Público, que él sea citado y que una vez sea citado, entonces ya, si no viene, vamos a resolver de otra manera. Pero la Constitución Política de la República de Guatemala dice en su artículo 12 que una persona debe ser citada previamente. Ojo con eso. Por supuesto, no vamos a citar a un asesino, ¿verdad? No vamos a citar a un secuestrador. Hay excepciones. Pero el delito que les pongo de ejemplo, que es el delito de negación de asistencia económica, pues, tampoco es un delito menos importante, pero no es tan, no genera un impacto social como para aprender a una persona. Por ende, accedí a citar. ¿Y qué pasa, maestrando? Lo que usted me decía de la audiencia y mi sorpresa es la siguiente, que sí llegó y ahí estaba. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que estaba bien bañadito, bien peinadito, pero estaba ebrio, ¿verdad? Estaba ebrio. ¿Qué sucede, maestrandos? Que él llegó a la citación, yo lo cité, y él llegó, solo que llegó ebrio. Entonces no puedo llevar a cabo una audiencia de él en ese estado. Pero ¿qué pasa, maestrandos? Tampoco puedo aprenderlo, porque él no está desobedeciendo a mi orden, es más, él llegó. Pero lo que sucede ahí es que no voy a poder llevar a cabo la audiencia hasta que él esté sobrio. Pero yo estoy viendo algo que no lo puedo acreditar. Entonces, ¿qué hice? Le ordené al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que pudiera determinar el estado de salud en ese momento de tal y tal persona. Entonces, ya con un dictamen pericial, pues ya acreditamos que él estaba ebrio. ¿Qué sucedió? Que a él se le dieron medidas, pues, se le dio medidas para que él sea tratado en esa adicción, se le apoyó en esa adicción y una vez solventado parcialmente, porque esa es una enfermedad muy terrible, la adicción al alcohol, pero solventada parcialmente esa parte de su vida porque ya dejó de beber, entonces ya enfrentó el proceso y pudo resolver su situación jurídica. Bueno, les cuento esa historia, miren, me extendí un poquito más, pero ¿por qué? Porque sí pasa, maestrando Edwin, y eso es lo que resolví en ese caso en específico. Gracias, doctor, muy amable. Sí, para servirle. Maestrando Carlos Danilo, por favor. Sí, gracias, doctor. Vea, y se han dado casos en que una persona, pues, puede enfermarse estando en una audiencia. ¿Qué sucedería en este caso? Correcto, maestrando. Si eso se da en una audiencia, definitivamente se tiene que suspender, ¿verdad? Se tiene que suspender y del caso en específico determinar
Si esa circunstancia desaparece en un lapso breve, pues solo se da un receso, ¿verdad? Y continuamos. Pero si se observa que es algo serio, que es algo que imposibilite, en este caso, el llevar a cabo, se reprograma la audiencia y también puede suceder, maestrandos, porque sucede. A mí no me ha sucedido, pero he conocido casos de lo que les voy a decir que sí sucede, y es que las personas, para no llevar a cabo una audiencia, pues pueden inventarse más de alguna artimaña, ¿verdad? Y si uno observa que alguien está actuando o lo está haciendo de mala fe, entonces lo más sano es llamar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que determine si efectivamente la persona está enferma o no. Y con ese dictamen, entonces tenemos vía libre para llevar a cabo la audiencia o para suspenderla y reprogramarla, ¿verdad? Eso es lo que se podría hacer en un caso específico. Por ahí en las redes sociales y hace algunos años atrás pasó un caso de un abogado que se desmayó ahí en la sala de audiencias, ¿verdad? Y por ahí pasaron algunos comentarios. No sé, no me atrevo a decirles si eso fue una artimaña, si eso fue buscado o realmente pasó. Lo que sí tengo conocimiento es que se le indicó al INASIF que practicara un dictamen pericial sobre la persona. Ya no supe qué determinó INASIF, entonces no podría decirles fue un acto actuado, fue de mala fe o sí existió, pero se dan las audiencias. Por supuesto que sí, y eso hemos hecho. ¿De acuerdo, maestrando Carlos? Bueno, continuamos. Entonces, maestrandos, voy a pedirles su apoyo. Vamos a darle lectura al artículo 116, por favor. 117 y 118 del Código Procesal Penal. Pero previamente, vamos a ir por pasos. Alguien que me apoye con la lectura del artículo 116, por favor. Vamos a ver quién nos puede apoyar. Con Por gusto, favor. doctor. Dice artículo 116, querellante adhesivo. En los Por favor. delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. Correcto, maestrando. Vamos a hacer una pausa en este Muy momento, bien. maestrando Carlos. Muy Si bien. ustedes ven, aquí está el fundamento del querellante adhesivo, pero no solo el fundamento, sino también quién puede ser querellante adhesivo. Y el artículo 116 claramente nos dice que el agraviado, ¿verdad? Puede ser querellante adhesivo. ¿Y por qué nos dice puede? Porque en este caso es un derecho que tienen las personas el constituirse como querellantes. Pero también quiero extraerles, maestrandos, que existen en determinados procesos legales otras instituciones que quieren querellarse. Es decir, no son los agraviados directos, pero quieren constituirse en el proceso. ¿Y qué ha sucedido? Se ha denegado su participación porque no tienen esa calidad, pero también se ha admitido su participación cuando sí la tienen. Ejemplos: cuando se ha rechazado, tuvimos un caso de un delito de maltrato contra personas menores de edad, es decir, se le dañó a un menor de edad en su integridad física por parte de un vecino que le propinó algunos golpes al adolescente. ¿Qué sucedió entonces? Que este vecino fue juzgado y en la audiencia de primera declaración llega el papá del niño y dice: yo quiero ser querellante.
Por supuesto, él puede ser querellante y se admitió el ser querellante porque iba acompañado de su abogado y se le dio esa calidad. Pero ¿qué sucedió ahí, maestrando? Sucedió que también llegó Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué me dice Procuraduría? Me quiero constituir como querellante adhesivo también en virtud de que es Procuraduría General de la Nación la encargada de velar por los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Perfecto. Pero se rechazó su intervención. ¿Por qué, maestrandos? Porque en ese caso en específico estaba constituido el padre del niño afectado, es decir, el que tiene la representación legal. Que los derechos del niño hayan sido afectados, por supuesto, pero ya resultaría como abundante que se esté creando procuraduría porque lo está haciendo el papá del niño. Y no existe ningún conflicto de intereses en ese caso entre los derechos del niño y el quien lo está representando. Entonces, según las facultades de Procuraduría General de la Nación, pueden actuar o en la defensa de niños, niñas o adolescentes, por supuesto, pero que no tengan representación legal o que en todo caso exista un conflicto de intereses entre quien lo representa y los derechos del niño. Pero en este caso no existía un conflicto de intereses, estaba el señor, el progenitor, actuando en defensa de los derechos de su hijo. ¿Cuándo estaríamos ante un conflicto de intereses? Por ejemplo, que el papá esté queriéndose constituir como querellante y resulta que el agresor o agresora puede ser su mismo, por ejemplo, otro hijo, o bien puede ser la misma mamá. Podríamos decir de que entre los papás están tratando de que no se le haga justicia a su hijo. Podría pasar y ahí podría haber un conflicto de intereses y por ende ahí sí podría actuar Procuraduría y decir, es que puede haber un interés entre ellos en no exigir o velar por los derechos del niño, mejor nos constituimos como querellante. Correcto, pero en ese caso en específico no sucedió. Entonces se denegó. Ahora, ¿cuándo sí lo he admitido? Un caso que sucedió en el Altiplano de San Marcos. Fíjense que era una niña, era hija biológica de la mamá, más no con el que estaba casado actualmente su madre. Resulta que la niña era agredida físicamente por parte de su padrastro, por decirlo así, y en un momento, pues la agredió quemándole también sus manitas, le quemó sus manos en el fuego, en ese pollo que hacen de leña las personas que los utilizan, le quemó sus manos y no obstante a ello, la puso a lavar su ropa desde las 4 de la mañana. Pues es un caso, miren, muy triste. Pero resulta que en ese caso en específico, la niña no estaba llegando, no fue denunciado ese caso por los señores padres, sino fue denunciado por una vecina. Cuando se empieza la investigación, resulta que no llegaban los padres a constituirse como agraviados, ni llegaban como querellantes, es decir, la mamá, porque la mamá tendría que haber también respondido, pero ella no llegaba. Y no llegaba porque había un interés en que su pareja no fuera condenada por esos hechos. Entonces, ¿qué se estableció? Que existía un conflicto de intereses entre la madre biológica, el padrastro y la niña afectada. Por ende, entonces, ingresó Procuraduría General de la Nación como querellante, manifestando ese conflicto y que iba a ser la encargada, en todo caso, de los derechos de esa niña, puesto que, si bien ella tenía a su madre biológica, ella no estaba coadyuvando, no estaba colaborando en la investigación. Entonces, ahí sí se accedió, vean, la Procuraduría General de la Nación. Actualmente la niña fue rescatada de ese hogar, fue llevada a un centro especial para esa edad y esa condición, ya no vive con sus agresores. Pero lo que quiero extraer de ese ejemplo es que ahí, en ese caso específico, sí existía un conflicto de intereses y no solo ello, sino también la necesidad de que ahora sí Procuraduría General de la Nación se constituya como querellante.
De acuerdo, maestrando Carlos, ¿me podría usted seguir apoyando con la lectura del artículo 117 ahora? 117, sí, con mucho gusto. Solamente fíjese, doctor, que yo tengo una duda acá en el 116, Por en el favor. párrafo en donde establece que los organismos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Bueno, lo demás, no, lo que, sobre esto, ¿verdad? Entonces, eso significa que no es ante juez competente, sino que tengo que, digamos que para querellarse hay que acudir primero al Ministerio Público. No entiendo cómo es ese procedimiento, digamos. Ah, correcto. Bueno, vea maestrando. En el tercer párrafo dice lo siguiente. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Es decir, que es Ministerio Público el que representa los derechos en materia penal del Estado en el proceso penal. Entonces, no podríamos decir que como Ministerio Público está dentro del proceso y que el afectado, por ejemplo, es el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. El Ministerio de Finanzas también se quiere querellar. No sería admitida su participación porque es Ministerio Público el que ya está velando por los intereses del Estado. Es el único que va a ser querellante de los intereses del Estado. A eso se refiere esta parte. Y también ese párrafo termina diciendo que en el caso de las entidades autónomas, como por ejemplo la Universidad de San Carlos, que aquí no está una municipalidad, pero aquí nos dice autonomía con personalidad jurídica y la administración tributaria, se podrán querellar, sí, pero en materia de su competencia. Es decir, entonces, que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT no podría querellarse en un proceso penal en donde no sea de su competencia. Podría hacerlo, sí, podría hacerlo, pero siempre que tenga que ver con su competencia, es decir, delitos eminentemente tributarios. No obstante, ya está Ministerio Público, cabe la salvedad de que sea Superintendencia de Administración Tributaria quien se querelle también para coadyuvar con la investigación. De lo contrario, si no es de su competencia, Ministerio Público es el querellante del Estado, es el que va a velar por los intereses del Estado. A eso se refiere ese párrafo, maestrado. Muy bien, muchas gracias. Entonces leo el artículo 117. Por favor, maestrado, por favor. Artículo 117, agraviado. Este código denomina agraviado, 1, a la víctima afectada por la comisión del delito. 2, al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. 3. Maestrando, considero que Sí, tengo entendido, fíjese que su código, lo voy a tener que interrumpir. Entonces está suprimido. Sí, necesito de un código que esté actualizado, porque el párrafo primero tiene que aparecerle ahí víctima. Tiene que aparecerle víctima. ¿Puedo leerle, maestro? Por favor, gracias, maestrado Carlos. Por bien. favor, maestrado Marlon. Nos dice artículo 117, agraviado. Este código denomina agraviado, primero, víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, punto y seguido. Se incluye, además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependencias inmediatos de las víctimas directas o a las personas o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización. Gracias, maestrando Marlon. Ahí está muy bien. Con eso es suficiente. Lo agradezco a usted y al maestrando Carlos por su apoyo. En este caso, entonces, tienen ustedes claramente definido en ese artículo quién es víctima, ¿verdad? ¿Quién es víctima? Y si se dan cuenta, es un concepto bastante general que nos indica la ley, es decir, es bastante abierto quién puede ser víctima. Y vemos claramente que no solo puede ser quien sufre directamente los daños, pueden ser también víctimas, por ejemplo, los padres de la víctima, los hermanos de la víctima, el esposo de la víctima, el conviviente de la víctima, ¿verdad? El novio de la víctima puede ser también, en este caso, agraviado quien haya sufrido, no directamente las acciones del delito, pero sí se le haya afectado en sus bienes por el poder apoyar a una persona como víctima. Por ejemplo, aquella persona que le presta auxilio, se la lleva en su vehículo y resulta que ella o él, por tratar de salvarle la vida y llevarlo al hospital más cercano, pues pasa dañando su vehículo en otro lado, pasa también impactando en otros vehículos. Resulta que esa persona que no sufrió el ataque directo también podría llegar al proceso penal y constituirse como víctima. ¿Por qué razón? Porque sufrió ese daño al intervenir en asistir a la persona víctima principal como tal. O sea, lo que les quiero dar a entender, maestrandos, es que el concepto víctima es bastante amplio. Y les comento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía lo ha hecho mucho más amplio. Ustedes escucharon en algún momento el caso de la Panel Blanca, donde fue sancionado Guatemala. Pues resulta que en ese caso en específico, Guatemala fue condenado porque violentó varios derechos fundamentales de unos niños, los cuales fueron secuestrados, torturados y asesinados. Precisamente se los llevaron en una Panel Blanca. ¿Y qué pasó ahí? La Corte Interamericana, aparte que sancionó a Guatemala, determinó en ese caso que agraviado o víctima puede ser hasta incluso los que conviven o los que los cuidaban a los niños en ese entonces, porque eran niños que vivían en situación de calle y ellos recibían un abrigo y las personas que le daban ese abrigo pues también debieron ser consideradas víctimas, dijo la Corte Interamericana, porque convivían con los niños, porque ellos se encargaban de ayudarlos y de cuidarlos. Entonces, el tema de víctima, el concepto de lo que tenemos que entender como víctima, nos lo refiere el artículo 117 de su Código Procesal Penal, y ahí nos da una definición bien amplia de lo que se tiene que entender como tal. Y el artículo 118, maestrandos, que básicamente se refiere a la oportunidad que se tiene de constituirse como querellante adhesivo. ¿Y qué nos dice el artículo 118? La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez rechazará sin más trámite. ¿Qué nos quiere decir este artículo, maestrandos? Y lo que quiero que extraigamos nosotros. ¿Cuál es el momento? Y no solo el momento, sino el máximo tiempo que tengo para constituirme como querellante. Y el artículo 118 nos dice que la víctima, el agraviado, puede constituirse siempre que Ministerio Público no haya requerido la apertura a juicio. Es decir, entonces, el máximo tiempo que tengo o la máxima oportunidad que tengo para constituirme como querellante es en la audiencia de etapa intermedia, pero previo a que Ministerio Público requiera o realice su discusión de su acto conclusivo. Es decir, cuando empieza la audiencia, en ese momento tiene que levantar la mano, solicitar la palabra el abogado querellante, de la querellante o del querellante,
y decirle al señor juez que desea que se realice su petición o que desea que se escuche una petición en cuanto a que en ese momento se le constituya a su patrocinado o a su patrocinada como querellante adhesivo, como lo es también que ese momento que tiene el abogado para constituirse como querellante adhesivo de manera definitiva, ¿verdad? Es definitiva, porque antes vino de manera parcial si se había constituido en una audiencia previa. Ahí es de carácter definitivo y ese es el momento máximo que tiene una persona la oportunidad de constituirse como tal. Si pasa ese momento, maestrándose, es decir, ya Ministerio Público se refirió a solicitar la apertura a juicio y el abogado se le pasó, se le fue, se le olvidó realizar su petición, ¿qué nos dice el artículo 118? El juez la rechazará sin más trámite. O sea, ya precluyó su oportunidad. Y si precluye, ya no podemos regresar el proceso hacia atrás, ¿verdad? Ya no se puede. Ya pasó el momento procesal. Por eso es importante entonces que sepamos hasta cuándo va a ser mi máximo de oportunidad para constituirme como querellante. Es desde la audiencia de primera declaración hasta ese momento en que da inicio la audiencia de etapa intermedia. Ojo con eso, maestrandos. Bueno, con ello entonces continuamos con nuestra clase, que en este caso es sobre las actitudes del querellante. Y aquí les resumo algunas. El querellante podrá iniciar la persecución penal o adherirse, ¿verdad? O adherirse. ¿Qué implica eso? Que puede presentar su querella, se recordarán ustedes que es un acto introductorio del proceso penal, o si ya empezó, si ya está la investigación, se va a adherir, va a llegar en ese momento en que se encuentren las actuaciones. También se constituye antes que el Ministerio Público requiera auto de apertura a juicio, es lo que estábamos analizando anteriormente. Podría adherirse a la acusación del Ministerio Público o bien no estar de acuerdo con la misma. Es decir, que en la audiencia de etapa intermedia, el querellante podría decir, estamos de acuerdo con todo lo que ha indicado el Ministerio Público y nos adherimos a eso o a esas peticiones. Pero también el querellante podría decir, no, señor juez, no estamos de acuerdo con el Ministerio Público y exponerle las razones por las cuales no se está de acuerdo. Otra, no actúa en la fase de ejecución del proceso penal. Ojo con esto, maestrandos. La figura del querellante finaliza cuando se dicta una sentencia y esa sentencia tiene carácter firme. Es decir, ya no existe ningún recurso que interponer en contra de esa sentencia o pasando el plazo legal no se plantearon los recursos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se envía al juzgado de ejecución para que ejecute la pena y por ende en ejecución penal ya no se da la figura del querellante adhesivo. La misma finaliza con la emisión de una sentencia que tiene que ejecutarse. Ojo con eso, es un detalle muy importante. En la práctica pues, suele darnos confusión, así que se los comparto y se los aclaro. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá adherirse a la acusación, lo que les mencionaba, estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, ¿verdad? Eso es adherirse. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, es decir, entonces, que el querellante le va a decir al juez, estos son los vicios que tiene esa acusación y en todo caso va a pedir que se subsanen. Objetar la acusación, maestrandos. Objetarla es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo por algo que omitió el Ministerio Público o por algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Vean, entonces, esta también es una facultad que tiene el querellante adhesivo. En una audiencia de esta naturaleza, que es la audiencia de etapa intermedia, porque ahí situémonos en ese momento procesal, en la audiencia de etapa intermedia, recuérdense, maestrandos, que es una audiencia filtro, ¿verdad? ¿Por qué es una audiencia filtro? Se conoce en la doctrina como filtro,
porque no se tiene que entender o se tiene que suponer que en automático nos vamos a pasar a la siguiente audiencia o etapa. Es decir, llegamos a la audiencia de etapa intermedia y no en automático ya tenemos que pasar a la audiencia de debate oral y público. No, de primero tenemos que discutir si el requerimiento de Ministerio Público es pertinente. Y si es pertinente, entonces se dictará auto de apertura a juicio. Pero si no es pertinente o tiene serias incongruencias, entonces por ser una audiencia filtro, va a filtrar esas impurezas, el juez va a ordenar cualquiera de los otros actos conclusivos que hemos analizado. Puede ser el sobreseimiento, la clausura provisional, el archivo, la desestimación, una medida desjudicializadora con un criterio de oportunidad, etcétera. Se puede hacer. Es por ello que tenemos que entender que esa audiencia no es en automático ya estar en la siguiente. No funciona así. Tiene que hacerse un verdadero filtro. ¿Y quién hace esa función? El juez, porque es el juez el conocedor del derecho. Es el juez el que va a garantizar una tutela judicial efectiva, ¿verdad? Que es un principio fundamental del derecho penal. ¿Qué se discute en esa audiencia, maestrano? Se discute la probabilidad de participación del acusado en el hecho o en los hechos, ¿verdad? Delictivos. También podrá acudir la víctima para ser escuchada. Es decir, si la víctima no es querellante a decir, ¿verdad? No quiere ser un querellante, puede estar como víctima nada más y escuchar la audiencia o pedir ser escuchada dentro de la audiencia. Tiene el derecho. También en esa audiencia se solicita el acto conclusivo que corresponda. Es decir, si el Ministerio Público va a acusar, si va a sobreseer, si va a clausurar provisionalmente, si va a desestimar. Entonces, eso es lo que se solicita. Sería la práctica de la siguiente manera. Por lo antes expuesto, señor juez, en este momento le solicito que usted dicte un auto de apertura a juicio en contra del señor XXX por el delito de asesinato. Con ello usted ordene su enjuiciamiento público por ser pertinente el requerimiento, que usted admita la acusación formal y que, en este caso, señale el tribunal competente para conocer de la siguiente etapa, ¿verdad? Esa sería la solicitud del acto conclusivo. La resolución judicial en audiencia se puede diferir por 24 horas. ¿Qué quiero decirles con esto, maestrandos? Que el juez que está llevando a cabo la audiencia de etapa intermedia puede diferir, dice puede, no debe, puede diferir por 24 horas por alguna situación en específico. Yo siempre he tenido mucha cautela con esto, maestrandos. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene que dar esa seguridad de su imparcialidad, de su objetividad, de no estar sesgado, de no estar siendo manipulado, sino que esté él en estricto apego a la ley, que es lo único que está sujeto un juez, a la Constitución y a las leyes. ¿Y por qué menciono esto? Porque diferir la audiencia, pues no va a generar la misma confianza de que de una vez en ese acto se resuelva. Es decir, si se difiere porque va a emitir su resolución para el día de mañana, se podría interpretar no de una manera sana, ¿verdad? De una manera correcta. Entonces, yo diferiría por algo en específico. Y solo una vez he diferido esa audiencia para garantizar lo que yo les digo. Por las demás, siempre de una vez, en ese momento, frente a las partes, ahí se les da la respuesta de una vez. Si yo tengo que consultar alguna información dentro de la investigación, en presencia de las partes, así me lleve eso 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero ellos están observando qué estoy haciendo. Estoy analizando documentos, estoy dándole lectura, estoy viendo fechas, estoy viendo algunos resultados de algunos dictámenes. Me lleve el tiempo que me lleve,
lo realizo en ese momento. El único caso que yo he diferido, a pesar que la norma lo permite, es en un caso, maestrando, cierto que se los conté, fue de que el Ministerio Público me incluyó en la acusación más de 45 cheques que una persona había cambiado, una secretaria de una abogada. Más de 45 cheques, y cada cheque tenía una descripción propia, ¿verdad? En tiempo, modo y lugar, es decir, el número de cheque, el banco que lo emitió, la fecha del cheque, la cantidad, quién lo cobró, a qué hora se cobró, en qué agencia se cobró. Toda esa información estaba cheque por cheque. Imagínense ustedes, en ese momento que yo con una lectura solo pueda memorizar y poder, en todo caso, tener claro que los datos de esos cheques son los que están en la investigación del Ministerio Público, pues la verdad que no tenía esa capacidad, ¿verdad? Reconozco, les dije, no tengo esa capacidad de poder tener 20 hojas a la vista y relacionarlas fácilmente con los cheques que me están diciendo que están en la investigación. No, yo les dije, voy a diferir, voy a analizar cheque por cheque y lo voy a corroborar en la investigación. Y de hecho así sucedió, maestrandos. Programé la audiencia a las 11 de la mañana, 12, 1, 2, 2:30 empecé otra vez la audiencia. Pero agarré cheque por cheque, corroboré todo y resulta que habían serios errores, ¿verdad? Serios errores. Groseros errores. Se estaban mencionando cheques. Vean, si no hago esa función, hubiera sido un poquito delicada mi función como tal. ¿Por qué? Porque pude establecer que lo que decía la acusación no era lo que estaba investigado. Habían como 10 cheques que no tenían la información que se me estaba indicando. Bueno, lo que quiero, no quiero alargar más este ejemplo, pero lo que quiero extraer de eso es que se puede diferir, maestrándose esa audiencia, es la única, pero por un plazo no mayor de 24 horas. Hacerlo, pues cada juez decidirá, pero yo les comparto mi experiencia, ¿verdad? Y la única vez que lo he hecho. De lo demás, frente a los sujetos procesales. Ahí nadie les va a contar nada, nadie les va a decir qué sucedió, ellos mismos están observando, ¿verdad? Nada de que estoy llamando a fulanito para preguntarle qué hago, porque eso puede causar y levantar serias suspicacias en este caso. Bueno, seguimos. Otros aspectos, se dicta el auto de apertura a juicio. Esa es la resolución macro que emite un juez en esa audiencia. Se dicta auto de apertura a juicio en contra del ciudadano tal y tal y tal, por los delitos tales y tales y tales, por los hechos contenidos en la acusación, y señalo, dice el juez, en este caso, el tribunal competente para conocer de la siguiente etapa, que es el debate oral y público. Si hay modificaciones, pueden haber, entonces se señala qué modificaciones hay al escrito, ¿verdad? Sobre los cuales se aceptaron. Los hechos también que no se admitieron, si es que existe más de un hecho, qué hechos no se admitieron o qué hechos sí. La modificación de la calificación jurídica, ¿puede cambiar el juez en esa audiencia la calificación jurídica? Sí. Sin cambiar los hechos, puede cambiarla. Ejemplo, se estaba acusando a una persona por el delito de agresión sexual, porque había agredido sexualmente a otro varón, un varón hacia otro varón. Resulta que en la audiencia yo me percato de los hechos y dicen los hechos que sí existió penetración anal. Ojo con eso. Yo me percato de los hechos y yo digo, ¿por qué esto se calificó como agresión sexual? Porque eso me pasó en un juzgado donde yo llegué y no era el juez titular antes, sino que ya recibí el juzgado en ese estado y por ende el juez que había dictado la resolución anterior había sido distinto a mi persona. Entonces no había sido yo quien había dictado la resolución anterior, pero yo veo agresión sexual. Cuando yo analizo los verbos rectores, ¿verdad? Los presupuestos procesales de la agresión sexual,
y del de violación, nos podemos percatar, maestrandos, que en el de agresión sexual no tiene implícito la penetración, ¿verdad? Por alguna vía. Eso no, sino que son actos eróticos en la agresión sexual, o tocamientos. Pero en el tema de la violación, para que haya violación, sí tiene que existir alguna penetración de la manera que se indica en nuestro Código Penal. Pues en ese hecho sí se decía que había existido penetración anal. Por ende, entonces no estábamos ante una agresión sexual, estábamos ante un delito de violación. Entonces, ¿qué sucedió? Cambié la calificación jurídica. Es decir, les dije a los sujetos procesales, admito la acusación con el hecho contenido en la misma, pero modifico la calificación jurídica. No ordeno el enjuiciamiento público por el delito de agresión sexual, sino por el delito de violación. Entonces, eso sí puede hacer el juez. Lo que no puede hacer el juez ahí es cambiar los hechos, ¿verdad? Decir, voy a cambiar los hechos para cambiar la calificación jurídica. No, tienen que ser los mismos hechos y lo único que cambia es la calificación jurídica. Y prácticamente lo último, maestrando, de nuestra clase el día de hoy es citar a las partes a la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es al tercer día, ¿verdad? Eso dice nuestro artículo 343 de su Código Procesal Penal, que una de las circunstancias que se ventilan en la audiencia etapa intermedia es que ahí el juez cita a las partes para la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es la audiencia en donde se discute qué medios de prueba se van a ventilar o se van a diligenciar en el debate oral y público que ya se ordenó. ¿Correcto, maestrandos? Bueno, vean, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Así que les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún aporte? Por favor, ustedes me lo indican. Correcto, maestrandos. Pues les agradezco ahí las insignias, las manitas que nos dicen. Doctor, felicidades, compañeros. Entonces, maestrandos, si Dios nos lo permite, nos vemos en 8 días, que tenemos una clase más. Así que les deseo un buen fin de semana y hasta pronto. Buen